Hola a todos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde vivan. Eh, una vez más estamos aquí en la serie de webinars divulgativos que hacemos en Explora. Tratamos de crear un espacio donde se comparta la práctica clínica, donde investigadores, clínicos, profesionales del área de la salud mental relacionada con la psicología, la neuropsicología, pues bueno, cuenten un poquito su experiencia, sus aportaciones y un poco pues la trayectoria, ¿no? que les está llevando a donde trabajan y cómo ayudan a la gente y están haciendo su práctica clínica. Entonces, en esta ocasión hemos invitado a Francisco Rodríguez Santos, que es una eminencia de la neuropsicología, que tiene una extensa práctica. Trabaja en el departamento de neuro de UDEN, que es un gabinete muy famoso y muy importante en Madrid. Y nada, muchas gracias por participar. A ti, por invitarme. Pues nada, como siempre, le pregunto a nuestros invitados que cómo empezó todo esto, o sea, cómo empezaste a dedicarte a la neuropsicología. Bueno, yo en realidad no empecé con neuropsicología, empecé con el psicoanálisis cuando estaba en bachiller. Y ya empecé a preocuparme por qué había más allá del comportamiento, ¿no? El comportamiento observable, aunque mi profesor Carrobles me decía que lo importante era la conducta y demás, pero yo estaba muy interesado en saber qué había detrás. Entonces, bueno, empecé a interesarme al acabar la licenciatura en psicología. Planteé hacer una tesina sobre neuropsicología y no encontré a nadie en el departamento ni en otro lugar que pudiera, desde la autónoma, dirigirme o quisiera dirigirme un tema de neuropsicología. Entonces empecé por mi cuenta, a profundizar en Luria, me compré el test de Luria, empecé a investigar en los diferentes libros de la editorial Fundamentos, qué es lo que ve detrás de los estudios con lesionados de guerra, con metralla en el cerebro, etcétera. Y bueno, fue el interés que empezó a manifestar, es decir, como detrás de la conducta, el pensamiento, las funciones, como lenguaje, pues podía haber redes neuronales y podía haber, bueno, pues cosas ahí dentro de la cabeza, caja negra que llamaban algunos teóricos, ¿no? Ese fue mi primer interés. Qué bueno. Bueno, pues entonces ya desde el principio quería un poco como dedicarte a la evaluación, ¿no? Si viste los test y la neuropsicología desde el URIA y tal, ¿cómo empezaste a trabajar con pacientes? Bueno, los primeros pacientes, bueno, el primero que tuve de todos fue estudiando psicología. Estaba en primero de psicología y me plantearon trabajar con un niño. Un niño que tenía un trastorno muy raro, ¿no? En aquel entonces. Y ese niño tenía autismo. Eh, la madre me dio traducido un artículo de entonces Asperger, del alemán, porque ella era alemana, y me lo tradujo y me lo pasó para que entendiera. Entonces me di cuenta que era un caso súper raro, que tenía cosas muy extrañas en cuando miraba, tenía aleteos, tenía intereses muy peculiares para la edad que tenía, etcétera. Y bueno, a partir de ahí empecé, pues eso, con los estudios. Luego, cuando me planteé estudiar a Luria, pues que eso del lenguaje, la conducta social, con una serie de pacientes, pues podía ser interesantes. Mi primer caso como tal fue un caso de hecho, bueno, montamos un centro entre varios profesionales, una médico rehabilitadora, Vicenta Sánchez, una psicóloga, Ana Pardo y yo mismo. Montamos un centro así como de hobby, lo que quisimos hacer, un centro, estábamos trabajando todos en otros campos de daño cerebral. Yo empecé a hacer valoraciones y resulta que empezaron a llegar unos pacientes que no quería nadie, eran pacientes en coma, pacientes con bajo nivel de respuesta. Y entonces empecé ahí a investigar cómo se podía valorar, qué estaba detrás, qué era la conciencia, sobre todo empecé a preocuparme del tema de la conciencia y demás, ¿no? Aquel entonces, poco antes había planteado un máster en neuropsicología en una institución que se llama ISEP, aquí en Madrid, que fue el primer máster que se hizo en Madrid. En este máster había 8 alumnas y había aproximadamente unos 15 profesores, es decir, había casi el doble de profesores que de alumnas. Todas trabajan ahora en neuropsicología, en un campo o en otro, y yo mismo, ¿no? Entonces, bueno, la formación fue
a partir de ahí. Pero los primeros casos me sorprendió porque, claro, yo he preparado para trabajar afasias, trabajar agnosias y de repente me encuentro pacientes con muy bajo nivel de conciencia, ¿no? Eso fue los primeros. ¿Cómo evalúas a una persona con bajo nivel de conciencia? Sí, pues claro, al principio empecé a utilizar las escalas, pues la básica, la de Glasgow, la que se utiliza, ¿no? Para ver las respuestas eh, y demás, pero luego empecé a investigar que a partir, bueno, de lo que decía la propia escala de Glasgow, que podía meterme a valorar, por ejemplo, las sensaciones, las percepciones. Entonces empecé a seguir lo que eran desde los nervios sensoriales hasta el cerebro, las diferentes etapas del cerebro, y empecé a plantearme pruebas, ¿no? Presentación de estímulos visuales, auditivos, táctiles, de movimiento, de gusto, olfato. Entonces, a partir de ahí, desde la sensación a la percepción. Entonces, bueno, pues empecé a ver. Ahora, claro, el problema era, ¿qué pasa pues, si no responden, ¿no? Si no responden detrás es que no hay ningún tipo de comprensión. Entonces ahí lo que hice fue empezar a utilizar un aparato de biofeedback, muy sencillito, que me compré. Tenía una editorial aquí en España y tal. Y empecé a pasar pruebas neuropsicológicas, como el test de Barcelona, por ejemplo, que tiene que ver con orientación, espacio, en tiempo, persona, tiene que ver con temas de comprensión del lenguaje, etcétera. Y con el aparato que le ponía la conductancia de la piel, los electrodos en los dedos, y yo podía escuchar la reactividad, es decir, cómo subía o bajaba el tono, dependiendo de la respuesta emocional. Iba haciendo preguntas al paciente. Recuerdo la primera fue una paciente que decían que estaba en coma, o respuesta o vigilia sin respuesta, en un hospital, y la hija nos llamó para ver si podíamos valorarla, porque sospechaban que tenía más comprensión de lo que tenía. Y efectivamente, esta mujer le entendía absolutamente todo, estaba totalmente consciente, entendía cómo se llamaba, los años que tenía, los hijos, los nietos, reconocía absolutamente todo por las respuestas que me estaba dando. Y a partir de aquí, bueno, fue un primer diagnóstico de un síndrome de enclaustramiento, ¿no? Pacientes que están conscientes pero tienen una alteración del tronco del encéfalo y no pueden responder. En este caso ni siquiera la mujer podía responder con los movimientos de los ojos, con lo cual de cara al exterior no entendía nada, no, estaba a reactiva, ¿no? Pero no era así. Y luego empecé a utilizar eso con casos ya, otros casos que me llamaron de Galicia, un caso, empecé a utilizar en un centro de educación especial que me trasladaron, porque yo he sido funcionario, he trabajado en autismo y demás. Fui a un centro de educación especial y empecé a utilizar el mismo paradigma, pero para niños muy afectados, con bajo nivel de conciencia, con discapacidad intelectual severa, profunda, y funcionó bastante bien. Qué bueno, porque bueno, es que al final las emociones, de alguna manera, también son conducta, tienen un rastro, ¿no? Claro. Entonces, en ese caso estaba respondiendo, ¿no? Con las emociones y ahí es cuando se pudo ver que entendía que guay, la verdad. Entonces, bueno, claro, aquí ya tenemos evaluación de muchos tipos. Tenemos el biofeedback, tenemos el conocimiento sobre la conciencia, la conducta. Entonces, ¿cómo pasas de los pacientes de daño cerebral a los trastornos del neurodesarrollo? Sí, bueno, los primeros que empecé de neurodesarrollo eran estos chicos con discapacidad intelectual grave, ¿no? O profunda, ¿no? Como se llamaban. Luego, en mi historia profesional, pues eso, estuve trabajando en un equipo, el equipo de autismo, y empecé a plantear que había algo que tenía que ver con el cerebro. El propio Leo Kanner decía que la alteración en autismo era tan grave que no podía ser un tema de vínculo, no podía ser un tema digamos así, de alteración, un modelo psicodinámico, digamos así, ¿no? Entonces, bueno, a partir de lo que empecé a aprender sobre autismo, empecé a valorar niños con autismo, ya dentro de lo que es la Asociación de Autismo de España, pues planteé una mesa sobre neuropsicología del autismo. Y fue la primera vez en un congreso que se hizo esto, ¿no? Entonces invité a varios profesionales, incluido Ángel Diez Cuervo, que desgraciadamente falleció hace poco tiempo, era un gran neuropediatra. Invité a otros profesionales también que tenían que ver con el ámbito de la neuropsicología, de una forma u otra. Y bueno, pues fue la primera vez donde realmente se planteó una alteración grave en el cerebro en el desarrollo de estos niños. Y a partir de ahí empecé a investigar más, tanto la aplicación de las valoraciones que hacía para los colegios, para los centros educativos, tenemos que hacer la valoración y proponer una intervención, como para otros cuadros que empezaban a surgir, ¿no?
Recuerdo un caso también de un síndrome de Landau-Kleffner, ¿no? Un niño que de repente con 10 años pierde el habla, empieza a tener comportamientos peculiares y empieza con epilepsia, ¿no? Entonces, hay poquísimos, son muy raros y afortunadamente yo pude ver uno de ellos en un colegio, diagnosticarle y plantear una valoración neuropsicológica con el test de Luria. Es decir, la primera vez que apliqué directamente en un niño un test como el de Luria, para niños, el Luria DNI para él. Y bueno, pues así luego he ido ampliando a síndrome de Down o otro tipo de síndromes. Qué bueno. Entonces, con toda esta experiencia, la clínica UDEM, ¿en qué momento surge? Bueno, esto surge, yo estaba trabajando entonces en otro centro que se llama Astrane, que todavía está funcionando, y vinieron tres psicólogas bueno, querían hacer una supervisión de casos que ellos tenían de neuropsicología, ¿no? Que ellas tenían, no eran neuropsicólogas, les interesaba el tema, pero yo, bueno, pues tenía algunos y empecé a supervisarles. Un poco la valoración, los datos que daban, qué tipo de respuesta, y querían un poco que hiciera esa parte de la formación. Y cuando terminé de supervisarlos, al cabo del tiempo, pues vino una de ellas, que es Esther Le Gorgeu, es una buena amiga. Ahora yo la conocía muy poco entonces y me ofreció el poder crear una unidad de evaluación neuropsicológica dentro de lo que antes era EOS, ¿no? El centro este tan famoso de valoración psicopedagógica y demás, que empezaba a tener clínica, tenía una serie de despachos de clínica, empezaron a hacer tratamientos, empezaron a hacer evaluaciones y querían una parte de evaluación neuropsicológica. Entonces, bueno, me animé y, digamos, empecé a dedicarle alguna tarde a estar con ellas y empezar a hacer valoraciones de casos que llegaban. Eran casos mucho más leves que los que yo estaba viendo en otro centro, menos, es decir, llegaba deterioro cognitivo leve, llegaban trastorno del desarrollo, algunos niños con dislexia, es decir, eran casos, pero que también merecía la pena hacer una valoración en profundidad. Ya permitía poder utilizar otros procedimientos, otro tipo de escalas y test, que ampliaba un poco el ámbito de dominios cognitivos. ¿Cómo eran los protocolos de evaluación en aquel entonces? En aquel entonces, pues aplicaba las escalas Wechsler, escalas de aprendizaje, digamos así, en niños más pequeños, escalas de desarrollo, pero teníamos muy pocas pruebas. De hecho, las únicas que teníamos, así como adaptadas, eran o las de Luria, el Luria DNI, una adaptación que se hizo Ujú. para niños, que estaba bastante bien, que todavía mide cosas que otros no. Y José Antonio Portellano, que empezaba a sacar ya pruebas como el ENCEN, por ejemplo, o Mm. el Kumanin, el Kumanes, etcétera. Entonces, era lo que teníamos, que eran más bien de screening, ¿no? De Sí, hacer una descripción aplicada en niños de pruebas de adultos, pues pruebas típicas del TMX test, de, bueno, sí. fluidez verbal, etcétera. Son un poco las pruebas que eran más conductuales, eran pruebas muchas manipulativas. Y además, yo lo que hice fue introducir ahí una exploración más neurológica, más de pares craneales, por ejemplo, de valorar la motricidad, de Qué valorar bueno. la psicomotricidad a partir de, bueno, una serie de Víctor da Fonseca y otros modelos basados en Luria, ¿no? En lo que es un modelo de Luria de las tres unidades funcionales. Y bueno, con esa parte de decir, aportación de ambos campos, del daño cerebral, de los test psicométricos que venían utilizándose en niños con trastorno de neurodesarrollo, pues bueno, fui completando ahí un poco una valoración más comprensiva, es decir, en el sentido de aprender más cosas, ¿no? Qué bueno. La verdad que esto al final es un poco lo que nos gusta de tener que intentar cómo llevar, ¿no? A toda la gente que es pues esta práctica clínica desde un protocolo de evaluación y es lo que a donde voy a ir a entrar ahora. Ahora mismo, ¿cuántos profesionales tenéis en UDENEM? ¿Qué tipo de profesionales tenéis? Aparte de neuropsicólogos. A ver, tenemos un equipo de tres neuropsicólogos que se dedican a la evaluación y algunos Mm, hacen intervención. ¿Eh? Pero luego hay muchos clínicos, hay psicopedagogos, hay logopedas, hay diferentes tipos de psiquiatras, que cada uno en su ámbito pues hace una intervención. Algunos están más especializados en TDAH, otros más en autismo, otros trastornos de personalidad. Es decir, tenemos, digamos, una variedad de profesionales que pueden llevar intervenciones a partir de pacientes, de tipos de pacientes, digamos, y con lo cual es muy interesante. Es decir, no tiene todo el mundo que estar, digamos, preparado para todo. Algunos son más de adultos, otros más de niños, adolescentes, claro, habilidades sociales, etcétera.
Porque cuando llega un paciente a ODEN, ¿qué se encuentra? ¿Cuál es su experiencia? Bueno, cuando llegan, pueden llegar para hacer una intervención, entonces al principio puede parecer muy claro, un trastorno de ansiedad, bueno, pues entra a hacer digamos, la intervención y el propio terapeuta ya pues hace valoraciones, digamos, las típicas, ¿no? De las escalas de apreciación, etcétera, psicopatológicas, SCLR, ese tipo de cosas, ¿no? SCL-90R, el Millón, todo este tipo de escalas, ¿no? Puedo utilizar otras. Pero cuando los casos son más complejos, o incluso cuando están en terapia ya y la cosa no está clara, porque viene por una queja, digamos así, pero se ve que hay algo más que está detrás, entonces se deriva a evaluación. Y van a llegar ese tipo de pacientes donde a veces lo que hay que hacer es, donde hay una sospecha de ansiedad o de un TDAH, resulta que no es tan evidente y hay que revalorar a ver qué es lo que le ocurre. Entonces, a partir de ahí hacemos una valoración pues, más de tipo screening, más de pruebas que pueden ser más amplias, digamos así. Luego veremos alguna, ¿no? Como el aula, o pruebas de CPT, ¿no? O pruebas como la screen, etcétera. Y a partir de ahí, pues podemos hacer un diagnóstico más ajustado. Otros casos que llegan son casos donde el paciente no tiene ni idea. Algo me pasa, no sé qué me pasa, te describe los síntomas y entonces a partir de ahí, pues tú haces una hipótesis, ¿no? Luego explicaré un poco cómo lo hacemos. Luego llegan pacientes con un montón de informes, ¿eh? Pacientes que han sido diagnosticados de muchas cosas, es como el elefante, ¿no? Es decir, que Sí, el cuento indio y el elefante, cada uno ha tocado una parte, entonces esto es una serpiente, pero no han visto el elefante. Entonces me vienen con informes, problemas de la comunicación social, altas capacidades, TDAH, niño sensible, no sé cuántos, es decir, vienen con muchas cosas, ¿no? Entonces hay muchas veces lo que viene es a consultar, es decir, aquí tienes todo el paquete, me estudio todo lo que han hecho, todos tienen razón de alguna manera, entonces planteo si falta alguna cosa en una valoración o planteo un diagnóstico tentativo a partir de toda la información que ya tienen para no volver a aplicar todo tipo de pruebas, ¿no? Entonces el proceso es, llega el paciente, hacemos una entrevista de 1 hora aproximadamente, una anamnesis, con toda la historia, todas las pruebas que tiene, cómo ha llegado ahí, todo, desde el nacimiento, la parte educativa, si está trabajando, cómo es el trabajo, qué hace, cómo se manifiesta, y luego a partir de ahí planteamos una hipótesis. Bueno, pues eso puede ser tal cosa. Yo he aprendido, de Fernández Ballestero, mi profesora, he aprendido que debía plantearse al menos 2 o 3 hipótesis. Podría ser, imagínate, caso típico, chaval con altas capacidades, puede tener autismo, pero también puede tener problemas por ansiedad, fobia social. Entonces, bueno, pues a partir de ahí planteo cuáles serían los procedimientos más apropiados, ¿no? En este momento yo he estado viendo los casos más complejos, pero ya mis 3 compañeros que trabajan allí, mis 2 compañeras y mi compañero, lo hacen perfectamente. Si solamente algún caso más complicado me derivan para que lo vea o algo así, pero si no, en general ya lo estamos aplicando todos de forma habitual. Se hace la valoración se tarda bastantes horas, depende del caso, es una valoración completa, pues requiere la aplicación de cuestionarios, la aplicación de técnicas de realidad virtual, de biofeedback, por ejemplo, perfil de estrés, hay que aplicar pruebas psicométricas que puede durar 4 horas, 5 horas, lo que es la aplicación solo. La elaboración del informe te puede llevar también otras 2 horas o 3, dependiendo. Y luego siempre se hace una devolución una vez que el informe está, una devolución a los pacientes o a los padres o a los familiares, se les dice que lo que nosotros vemos, por qué, justificamos, explicamos, etcétera, ¿no? Y ahí le hacemos una propuesta de intervención. Ellos pueden decidir quedarse con nosotros o irse a otro centro, otro profesional. A veces viene gente de fuera de Madrid o de otros sitios, ¿no? O a veces aprovechan que están en Madrid, que vienen de fuera de España. Entonces, bueno, pues se hace una valoración y luego pues, van a sus sitios correspondientes a hacer la intervención. qué bueno, qué bueno. Mm. Pues yo ya lo que tengo ganas es de verlo, de que nos enseñen los casos, porque después de lo que has explicado. Bueno, he preparado un caso como ejemplo de lo que hacemos, ¿eh? Entonces, si os parece, lo voy a poner y lo comentamos. Vamos a ver. Bien, espero que se pueda ver. Vamos a ver.
¿Se ve bien? Sí, Vale. Bueno, esto es un caso poco típico de alguna forma por lo que digamos que nos piden que nosotros hagamos, ¿vale? Eh, Porque viene con una sospecha. Entonces, este es una persona, es un hombre de 40 años, tiene estudios de Derecho, MBA, funciona bastante bien. Perdón, voy a poner aquí el puntero, aquí. Tiene máster, tiene más estudios, y viene porque dice que tiene TDAH. Le dice, estoy convencido, alguna vez me dijeron que tenía TDAH eh, cuando era joven, de hecho estuvo consultando a un psicólogo, tiene diagnósticos previos, un diagnóstico fue muy curioso de discapacidad intelectual, que eso fue una prueba colectiva. Entonces, cuando hizo la prueba colectiva, resulta que le dijeron que tenía un retraso mental, ¿no? Que lo que se decía en la época. Luego, por supuesto, no se confirmó. Es decir, aquí hubo algo, y es el peligro de las pruebas colectivas también. Es decir, siempre hay que confirmar lo que hizo una prueba, sobre todo cuando sale algo negativo, hay que hacer una evaluación más completa, ¿no? Él mismo sospecha de dislexia, porque dice que comete errores con las sílabas, etcétera. Y luego un psicólogo le vio, pero no había informes, y le dijo que había tenido TDAH, no tratado y no resuelto cuando era pequeño, que se había desarrollado un trastorno bipolar, que tenía ansiedad generalizada y tenía un trastorno límite de la personalidad, ¿vale? Eso es un poco lo que nos decían. Bueno, a partir de ahí dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer la valoración? La anamnesis dice, bueno, que se describe, porque aquí dijimos de hablar con la madre, a pesar de que él tiene 40 años, 42 años, dijimos, ¿podemos hablar con tu madre para ver el desarrollo, etcétera? Porque a veces, en el caso de autismo o trastorno del desarrollo, la persona no es muy consciente también de cómo ha sido su historia previa, con lo cual, si tenemos un familiar cercano que nos pueda dar pistas de su historia, mejor. Había sido un niño bueno, introvertido, reflexivo. A veces pues le molestaban, le decía que tenía hiperreactividad a estímulos, le molestaban los ruidos, eh, le molestaba el movimiento de la gente alrededor, sobre todo por el movimiento de los coches, el movimiento tenía hiperreactividad a los estímulos sociales, también hacía que se alejara, que evitara estímulos sociales. En el colegio a los 14 años más o menos tuvo una situación de acoso. Luego en la universidad no ha tenido ningún tipo de problema, pero eso parece que le marcó de alguna forma. Y luego se quejaba él y también decía la familia que tenía relaciones sociales bastante conflictivas, pero tenía habilidades suficientes como para hacerse querer y también para relacionarse con personas de otras culturas, con otros idiomas, porque él habla varios idiomas, y que no tenía problemas con ellos, a menos en las relaciones, digamos, iniciales. Bueno, a partir de aquí, pues vamos a ver un poco cómo funciona. Y vemos que ya que los hábitos de su día, practica deporte 2 horas al día, es un buscador de sensaciones, hacer todo lo que suponga un chute de adrenalina, tabaquismo moderado, no toma alcohol, pero sí dice que tiene tendencia, y de hecho tiene tendencia al consumo de cannabis y dependencia al sexo. ¿Vale? Entonces, los hábitos, aquí aparece una serie de síntomas que podría hacer referencia a diferentes tipos de trastornos, ¿no? El estado de salud no tiene ninguna enfermedad que sea reseñable, las propias, digamos, las comunes, pero no hay ninguna alteración. No ha habido traumatismos, no ha habido caídas con pérdida de conciencia, no ha habido, es decir, lo que son los síntomas más de que pudiera tener un ictus o pudiera tener alguna alteración desde el punto de vista neurológico, pues no aparece. Está tomando litio, un utilizante para, digamos, mejorar o normalizar el estado de ánimo a partir de digamos, ese diagnóstico que le habían hecho de bipolaridad, ¿vale? Está tomando risperidona, el risperdal en concreto, ante la sospecha de que pudiera tener alguna alteración. Luego vamos a investigar qué es esto, porque en principio, a partir de lo que él informa, de la sintomatología, no parece muy claro, pero luego vamos a ver las pruebas, como aquí aparecen algunos indicadores muy interesantes. Y luego en el pasado, ante esa sospecha de TDAH, tomó un metilfenidato, pero le provocó una crisis maníaca. Él dice que le sentó fatal, pero que de alguna forma de ahí sacó algo bueno. O sea, algo bueno, no sé si es que pudo hacerle centrar la atención, no saber muy bien cómo lo dice o por qué.
los antecedentes. Aparece aquí diabetes en la madre, en la abuela materna. La madre tuvo una depresión reactiva, es decir, no es una depresión, digamos así, endógena, crónica. Y luego hay síndrome de Down en una tía materna. Vale, alguno de estos elementos podría hacer referencia a la bioquímica del lóbulo prefrontal. ¿Eh? Eh, el hecho de que esté tomando esta medicación, pues también parece que esté relacionado con esto. A la hora de inhibición, por ejemplo, a la hora sobre todo, la autorregulación, etcétera. Bueno, a partir de ahí planteamos una serie de hipótesis. Las hipótesis, la primera que hay que descartar que tenga TDAH o confirmarla, ¿no? Porque es la queja por la que viene. Hay que respetar siempre al paciente que nos diga realmente lo que él cree que puede tener, ¿vale? Eh, Aplicamos un test de realidad virtual para la valoración de la atención, que por su edad es el Aquarium. Luego hablaremos de los resultados. Aplicamos también otro de valoración de funciones ejecutivas. Y, digamos, dentro de la realidad virtual, las redes atencionales de función ejecutiva, atención compleja, de comportamiento, personalidad, aplicamos el inventario de personalidad de Millon y el inventario multifásico de Minnesota. Lo aplicamos muy pocas veces, pero en este caso es que el Millon no dio nada como muy relevante y entonces nos parecía que había que profundizar más, ¿no? Porque a veces los pacientes, sobre todo, depende del estado que se encuentre, están tomando medicación o no, podría enmascarar alguna sintomatología. Y luego en este caso hicimos un electroencefalograma cuantitativo de potenciales evocados cognitivos, que explicaré también qué es, para ver cómo está funcionando sus redes neuronales. A ver si hay algún indicador en esas redes que estén haciendo referencia a estas dificultades que puede manifestar, sobre todo la autorregulación. Bueno, el Aquarium, eh, voy a explicar brevemente, puesto que también están los manuales, está también eh, la escala, hay webinar, creo, sobre estas pruebas. No voy a entrar en ellas en profundidad, pero bueno, el Aquarium tiene una prueba de entrenamiento, que es un paradigma, digamos, donde el paciente tiene que ver, el sujeto tiene que ver, cuando tiene que dar un estímulo siempre que haya aparecido antes otro previo. ¿De acuerdo? La tarea de entrenamiento. Una tarea que se llama ejecución dual, donde va a aparecer entre dos rocas, va a aparecer un estímulo, diferentes tipos de- de peces, digamos así, ¿vale? Y puede aparecer estímulos auditivos o visuales. Entonces, con ese paradigma de tienes que darle antes si no aparece, ¿eh? Aquí lo que haces, perdón, tienes que darle al estímulo si antes aparece otro. Aquí aparece una serie de estímulos que tiene que dar visual y otro estímulo distinto que tiene que dar auditivo. La segunda tarea, que es la que se valora también, es la dual inversa. Aquí lo que ocurre es que los estímulos se cambian, ¿vale? Ya no es el mismo estímulo visual y el auditivo, son otros. Son el contrario y por tanto son inversos, con lo cual produce aquí puede producir una interferencia de información del aprendizaje previo de la tarea con la segunda tarea. Entonces valoramos ahí la memoria de trabajo, la adaptación al estímulo, etcétera. El- la hoja que sale de resumen del Aquarium es esta. Lo que está por encima del naranja se puede considerar o está tocando que es clínicamente significativo. Y bueno, aparece aquí algunos indicadores que vamos a ver, muy poquitos, realmente, dentro de esto. Por ejemplo, la velocidad de respuesta y la atención sostenida, lo que se ve es que con el paso del tiempo, esta variabilidad del tiempo de respuesta, ¿vale? Desde que aparece el estímulo hasta que le das, esta variabilidad pues va siendo cada vez mayor, es decir, se va produciendo una fatigabilidad, se va reduciendo la vigilancia con el paso del tiempo. Sin embargo, luego en la media, puesto que la ejecución es buena en cuanto a los aciertos, en la media no se ve como significativa. Pero bueno, aquí tenemos un indicador de que podría haber una dificultad en este sentido. Aparece como que es inestable ¿Y podéis oír bien? Sí. Vale. Me ha dado una señal de inestabilidad Ah, pues se te está de la- oyendo y se está viendo todo estupendo. Vale, genial, muy bien. Continúo entonces. Bueno, cuando vemos por canales resulta que la dificultad, en este caso, ocurre en el canal auditivo, pero no en el visual, ¿vale? Es decir, las dificultades
puede tener que ver con la variabilidad del tiempo de respuesta, es decir, como va apareciendo cierta fatiga, sobre todo cuando el estímulo es auditivo, no en el visual, cual nos puede dar pistas. Luego veremos de cara a la intervención, ¿vale? En el resumen, que podría ser interesante para trabajar. El cambio, esta adaptación al cambio, es decir, cuando entre el paso de la tarea 1 a la tarea 2, donde ya no tiene que hacer lo mismo que la tarea 1, en el paradigma sería, si es el habitual es go, no go, es decir, das, ahora no das, ahora sería no go, go, es decir, tienes que cambiar, y tienes que hacer un proceso de adaptación a ese cambio, recordar la instrucción, no perseverar, es decir, recordar que lo tienes que hacer de una forma distinta y no hacer estímulos previos, ¿no? Aquí aparece cierta dificultad, en la media no aparece nada. La actividad motora, vemos ahí, es el escenario en el que tiene que estar mirando, ¿vale? El marco en el que está mirando van apareciendo entre las dos piedras los estímulos. Y bueno, este es un movimiento de la cabeza, un movimiento de la cabeza, es decir, claramente está mirando, está hiperfocalizado en el estímulo, no se distrae para nada. Con lo cual quiere decir que si hubiera errores, los errores no son porque no esté mirando. Los errores pueden ser porque esté distraído. En este caso no aparecen problemas. Los demás, la arousal atencional, la consistencia de la respuesta a lo largo de toda la tarea, el control inhibitorio, la memoria de trabajo y las perseveraciones, memoria de trabajo y perseveraciones, en general son normales. Es decir, no hay ninguna alteración aquí. Es esperable que una persona con TDAH dirá dificultades importantes aquí, ¿no? Sobre todo una persona que ha tenido que ser medicada. Es decir, no una dificultad de despistes, de que no se centra un poco, sino que realmente tiene que medicarse, ¿no? Como han hecho, le dieron metilfenidato, etcétera, no aparece nada significativo. Solo esos pequeños elementos que hemos visto que sí tenemos que analizarlos. El screen es una prueba de realidad virtual también, donde simula una heladería dentro de una empresa, o en la playa o digamos así, donde va a aparecer una serie de personas y aparecen unos elementos restrictivos o que restringen, ¿vale? Tiene que servir una serie de helados en tarrina con cucurucho, de fresa o de chocolate, va a haber combinaciones. eh, Hay una serie de elementos que prioriza la atención a unos sujetos sobre otros. Por ejemplo, los que vienen del sur, pues mojan el suelo, pues habría que priorizarlos. Los que vienen con chaleco, ¿no? Que están trabajando, otros. Entonces hay que decidir, hay una instrucción de a cuál hay que atender primero y otra más que es si tiene el ticket o no tiene el ticket, ¿vale? Bueno, esto es un elemento, con lo cual la secuencia hay un proceso de inhibición, un proceso de planificación. Luego hay un elemento que tiene que ver con el aprendizaje, es consultar, en este caso, el libro que te dice las combinaciones. Hay un elemento de tiempo, aquí con el reloj. Bueno, lo explico así brevemente, ¿no? Luego un teléfono al que te pueden llamar, para decirte que ha habido un cambio en esta situación. Es similar, en este caso el switching, de alguna forma es similar al que ocurre dentro del Aquarius, ¿no? Aquarium. En este caso, hay un comienzo de la tarea, una primera parte de entrenamiento, donde te dicen tienes que darle a tal estímulo, tienes que cliquear, 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 etcétera. Veremos que en este caso es peculiar. No se incluye el análisis, digamos así, de este tipo de respuestas, pero bueno, ahora lo veremos. La primera tarea es de planificación, se valora rendimiento, velocidad de procesamiento, aprendizaje del criterio, etcétera. La tarea de aprendizaje, velocidad, rendimiento, flexibilidad cognitiva y luego el informe va a hacer una serie de tablas resumen. Va a analizar cada uno de estos. Vamos a empezar por el resumen. En este caso lo que se ve es que en la memoria de trabajo aparece una puntuación baja. Bueno, se relaciona de alguna forma con algunos aspectos que hemos visto antes en el Aquarium. La flexibilidad, sin embargo, está bien, la planificación. ¿Qué es lo que puede estar mal de la memoria de trabajo? Pues el tiempo que tarda en hacer la tarea, que es un tiempo alto, ¿vale? Y los aciertos también son bajos. Con lo cual, aparece un tema aquí de mantener en la mente lo que tienes que hacer, ¿vale? Lo que se llama memoria de trabajo. Y aparece problema tanto por servicios correctos, tiene dificultades,
aciertos netos y el tiempo de servicio. Aquí se ve cada uno de ellos, ¿vale? En este caso, el informe te lo va analizando. Tiene más datos, ¿vale? Pero no voy a entrar en ellos. Sin embargo, la planificación es correcta, tipo de asignación y planificación es correcta, asignación de las actividades y la curva de aprendizaje sí me interesa porque es muy relevante. Es decir, es verdad que al principio tiene algunas dificultades, pero poco a poco su curva de aprendizaje dentro de la tarea de planificación se va incrementando de forma sustancial. Y ahora vamos a ver que esto es interesante de cara a cómo inicia, cómo es el tratamiento, cómo es la parte de entrenamiento que hace, que es muy llamativa. La flexibilidad, aquí en esta parte se valora la velocidad de procesamiento también, es normal, interferencia, switching, es decir, el cambio de actividad, y perseveraciones, que las puntuaciones son normales. Y entonces, esto es lo que quería describir. Cuando le dices, tienes que ir cliqueando una serie de elementos, del teléfono, de la caja, es decir, una serie de elementos, resulta que número total de pulsaciones en objetos alternativos incorrectos, ¿vale? Son 16, ¿de acuerdo? Pulsaciones en objetos incorrectos que no son perseverantes, 16. En objetos alternativos, de los 18 posibles lo hacen 2. Pero el número de pulsaciones perseverantes en objetos son incorrectas, son 30. Al final, lo que dice el informe es que el número de errores totales que comete en la tarea de entrenamiento es muy alta. ¿Y esto a qué se debe, no? Es decir, puede ser que cuando se ha enfrentado a la tarea, no tanto la de los peces, ¿no? Del aquarium, que bueno, puede ser más sencilla para él. Pero cuando se le empieza a plantear una serie de restricciones, de qué va a consistir la tarea, eh, que tiene que prestar atención inicial, algo muy sencillo, son instrucciones, haz tal cosa, ¿vale? Iniciado, resulta que comete muchos errores, ¿vale? Bueno, esto vamos a ver también porque puede dar también pistas. En este caso aplicamos un protocolo de QEG, donde, bueno, es un electroencefalograma que se hace delante de un programa de ordenador, la pantalla, donde van apareciendo una serie de estímulos. También son tipo CPT todos, como veréis. Aquí cuando aparecen dos animales, tienes que apretar el botón. Si aparece un animal y una planta o una flor, no tienes que hacer nada. Si aparecen dos flores, no tienes que hacer nada. Si aparece una flor y luego un estímulo de una persona haciendo una actividad, no tienes que hacer nada. Pero cuando aparece la persona con la actividad, hay un tono que suena. Se llama oddball. Es decir, de repente un estímulo que hace que prestes atención o respondas a este estímulo que es muy llamativo, ¿no? Muy saliente, ¿vale? Bueno, lo aplicamos, se aplica aproximadamente durante 20 minutos, 25 minutos, dependiendo, son 400 ensayos aproximadamente, y es muy simple, solamente tiene que hacer eso. En algunos casos, en este no lo hicimos, en el caso de autismo, por ejemplo, cuando hay problemas de la comunicación social, lo que hacemos es ponerle caras de emociones. Si las dos caras tienen la misma emoción, tienes que darle. Si tienen emociones distintas, no le tienes que dar. ¿De acuerdo? De cualquier forma, siempre aparece un estímulo raro, ¿vale? Un estímulo sonoro raro. Bien, en este caso, este test, que es, como digo, es un electroencefalograma, mide el tipo de reacción, pero eh, también lo mide en milisegundos. Y entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Que este paciente, comparado con controles, tiene un porcentaje elevado de omisiones, ¿vale? Que son significativas, puesto que son estadísticamente significativas. En este caso, el paciente tiene un 5% de omisiones, mientras que los controles, es decir, sujetos de la misma edad, tienen un 3,41%. Comisiones no tiene problema, es decir, no es significativo, entre un 1% y 0,48%, pero sí hay un retardo en el estímulo, es decir, tiene como ciento y pico milisegundos eh, más de tiempo para responder a un estímulo, ¿vale? Y la variabilidad también, es decir, esta fatigabilidad que se va viendo, esta, digamos, distribución del tiempo a lo largo de la tarea, también es más lenta, digamos así, hay más variabilidad en estos pacientes, con lo cual, en este paciente concreto. Respecto, como digo, a controles, es una base de datos con 1000 sujetos. Entonces, a partir de aquí, ¿qué vemos?
que aquí sí nos da omisiones. Es verdad que no son tan significativas como las otras pruebas, pero si dan omisiones, da una variabilidad y da un enlentecimiento cognitivo. ¿Eh? Estamos hablando de 559 milisegundos, mientras otros sujetos en 400 milisegundos ya son capaces de responder. Analizamos el espectro de potencia, que esto se hace con un electroencefalograma, ojos abiertos, valora ojos abiertos, ojos cerrados, y vemos un poco cómo funciona su corteza cerebral dentro de ninguna actividad. Ninguna actividad, ¿vale? Es decir, en este caso no tienes que estar presentando un estímulo, simplemente ojos abiertos, ojos cerrados. Bien. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que hay una diferencia en la actividad donde hay zonas donde las ondas van más lentas, es decir, hay un metabolismo reducido, en el lóbulo parietal y la corteza prefrontal. Es decir, aquí hay más ondas lentas, Z, de las que debería haber. ¿De acuerdo? Es decir, esto quiere decir que hay una reducción de la actividad cerebral en ese caso. Es decir, del metabolismo como marcador de actividad cortical cerebral. Y luego un indicador interesante, que era la relación entre ondas lentas, Z, y ondas rápidas, beta. Es decir, si hay más ondas Z que beta, quiere decir que hay un problema, se llama índice de Monastra, y este problema se traduce en un TDAH, una hiperactividad, un problema de atención. En este caso, este paciente, pues no tiene este índice de Monastra que suele medirse aquí, no se da, ¿vale? Es un marcador de TDAH. Con lo cual, de alguna forma, confirma lo que estamos diciendo de que realmente un TDAH no parece que tenga este paciente. Aquí ya sí se hace, se le presenta al paciente la actividad y todo lo que hace el registro es ir desde el lóbulo occipital, analizando la entrada visual del estímulo, va por toda la zona posterior, parietal, las diferentes redes, la parietal superior, la inferior, digamos así, hasta zonas prefrontales, toma de decisiones y monitorización, es decir, si se da cuenta de que se ha equivocado o no. ¿Vale? Es decir, esto de me he confundido, ¿no? O no he dado esta monitorización. Entonces, lo que se hace es valorar con estas redes cómo recorre el estímulo, digamos así, cómo va recorriendo las diferentes redes. Entonces, aquí se ve claramente en el córtex cingular anterior, se ve esto es Loretta, ¿vale? Es un modelo, digamos, estadístico. En el lóbulo temporal también aparece una alteración. Esto rojo es la diferencia entre los sujetos normales, digamos así, o el paciente y la media de los sujetos de control. Bueno, esto es la diferencia que aparece aquí, como se ve, pues es muy llamativa. Con estos resultados, desde el punto de vista estadístico, se puede hacer un conectoma, que es viendo cómo se conectan los diferentes electrodos, es decir, entre ellos, cuando está haciendo una actividad, ¿vale? Entonces, sujetos controles, sabe que el conectoma, pues occipital 1, occipital 2, la relación entre ellos, los frontales, etcétera. Digamos que se hace un conectoma a partir de cómo se relaciona. Son 20 canales, no son muchísimos. Por supuesto se puede hacer, pero claro, no vamos a hacer una resonancia magnética funcional. En nuestro caso se podría hacer, pero esto es mucho más barato y por lo menos es un indicador de cómo está funcionando, grosso modo, la red de neuronales. Y este es el conectograma del paciente. Vemos aquí claramente que hay algo que está fallando, es decir, hay aquí una reducción de la conexión entre los diferentes electrodos, que son diferentes zonas corticales, ¿vale? Entonces, este modelo estadístico te hace, a partir de imaginería, digamos, te hace cómo sería el conectoma de este sujeto. Entonces se ve que esta zona por aquí, temporal derecha, y también entre la corteza cingular y estas áreas hay una reducción de la conectividad. ¿De acuerdo? Con lo cual tenemos datos ya, datos de realidad virtual, de test que son objetivos, no dejan de ser test conductuales en el sentido de que tiene que hacer el paciente cosas para llevarlo a cabo, ¿vale? Y también desde el punto de vista de imagen cerebral, de topografía cortical, ¿eh? Que es lo que puede estar fallando, en las que el paciente no es consciente en absoluto de lo que está ocurriendo, ¿vale? Digamos que él hace la tarea, pero lo que está ocurriendo en su cerebro, él no tiene ningún tipo de conciencia. Solo a veces, si se equivoca o no se equivoca, o aparece un estímulo extraño al que ha prestado atención. Bien. Bueno, tenemos unas pruebas más objetivas. Vamos a utilizar ahora
también para corroborar desde el punto de vista conductual. En este paciente lo que hacemos es utilizar una serie de cuestionarios como el Milo, pues aparece aquí un tipo melancólico, negativista, está en el límite, no aparece aquí nada muy significativo, sí aparece consumo de drogas, pero un poco, pues sin embargo él claramente ha confesado que toma drogas y claramente ha confesado que toma alcohol, ¿vale? Es decir, no que está ahí. Entonces, ¿él ha intentado engañar o ha intentado dar una imagen positiva? Yo creo más bien que no es consciente, porque él realmente ha sido sincero a la hora de responder y no quiere dar una imagen positiva ni devaluativa de sí mismo, ¿no? En este caso, que no apareció nada, aplicamos el test de Minnesota y ya aparecen cosas interesantes. Depresión, desviación psicopática, psicastenia con esa falta de control, de agitación, de ansiedad, etcétera. Y algún elemento aquí pone de esquizofrenia. Vamos a analizar más, más, pormenorizadamente. Aparece una depresión subjetiva, un enlentecimiento mental, rumiación. En este caso aparece la parte de psicastenia, alienación social, las relaciones sociales, ausencia del control del yo desde el punto de vista cognitivo, también el punto conativo, como emocional, en la parte que tiene que ver más con otros, depresión psicopática, etcétera. Depresión, no, perdón. Esta es la desviación psicopática. Aparece estos elementos de alienación social, ¿vale? La parte más de esquizofrenia aparece, bueno, hemos visto alienación social, cognitivo, etcétera, y alienación social aparece una vez más aquí, y autoalienación. Bien. Esas son las pruebas. Nosotros lo que hacemos no es analizar prueba por prueba, sino lo que hacemos es determinar cuáles son los dominios cognitivos para valorar qué, cuáles son las pruebas apropiadas y vemos las puntuaciones que nos da cada prueba. La fluidez psicomotora, que puede tener que ver con esta rapidez, velocidad de procesamiento, todas las puntuaciones son media en Aquarium, ¿vale? Prueba de atención. Selectiva y focalizada. Pues ponemos aquí el test de QEG. La puntuación nos da medio bajo. El Aquarium nos da bien, ¿vale? Las puntuaciones son normales. La variabilidad nos da una puntuación más baja. Y las misiones que utilizamos por tipo de tareas hemos visto que aparecen dificultades, sobre todo la variabilidad en la ejecución dual inversa. Bueno, y aquí vemos, voy a poner algún ejemplo, no todo porque si no sería demasiado largo. La memoria de trabajo, bueno, aquí en Aquarium nos da normal, iScreen nos da una puntuación más baja. Es verdad que la media al final no es muy significativa, pero bueno, en algunos elementos sí nos da más bajo. La ejecución dual del Aquarium es normal, y la dual inversa también es normal. Es decir, nosotros lo que hacemos es ¿qué dominio cognitivo queremos medir según el modelo Cattell-Hall-Carroll? ¿Vale? ¿Cuáles son los subdominios que queremos medir y cuál es la mejor prueba que mide eso? Entonces, lo que hemos hecho en este caso es poner aquellas pruebas que consideramos que son las mejores para medir ese tipo de aspectos y vamos confrontando una con otra. Que una puntuación muy baja, un de trabajo bajo en iScreen no es significativa si luego valoramos en otras tareas que no aparece ahí. Es decir, puede haber alguna dificultad, puede ser que se haya despistado, incluso en el Aquarium, que al principio no recuerda bien, pero perdón, el screen no recuerda bien al principio, vemos que la planificación, luego la curva de aprendizaje se va elevando poco a poco, con lo cual no es significativa. Y lo mismo hacemos con los problemas de comportamiento, ¿vale? En este caso lo que hacemos es utilizar un modelo que tiene que ver con la relación entre procesos cognitivos también, y se llama high top, y que va más allá de la psicopatología para centrarse en sintomatología. Entonces aquí sí vemos claramente problemas. El consumo de drogas aquí está altísimo ya, aunque había dicho este paciente que no era muy significativo, ¿vale? Cuando tenemos el MACI comparado con el Millon, comparado con el Minnesota, ¿vale? Aparece un nivel de angustia, de ira elevado, conducta explosiva también, irritabilidad. Es decir, aquí no aparece una serie de cosas que tienen que ver con trastornos de la externalizantes, que tienen que ver con la desinhibición
que tiene que ver con el antagonismo y con el comportamiento antisocial. Es decir, aquí nos aparecen muchas cosas ya. A pesar de que el paciente al principio no ha mostrado esto, no lo ha dicho. Sin embargo, claramente cuando pasa una prueba más compleja aparece. Y esto sí es mucho más congruente con el QEG, por ejemplo, y las pruebas que hemos pasado de Nexplora, ¿no? Resumen, no se me ha extendido mucho. No hay problemas significativos en la atención selectiva y focalizada, aunque el tiempo de procesamiento es más lento. Ciento y pico de milisegundos ya, pero es más lento. Hay una dificultad en la variabilidad del tiempo de reacción, cuando la información es auditiva, y además cuando la tarea es de ejecución dual inversa, lo que indica fluctuación de la atención sostenida o un decremento de la vigilancia durante la prueba. Podría ocurrir, en alguna tarea aparece, no es muy significativa, pero podría ser que hubiera cierta fatiga. Cuando la tarea es más compleja, es decir, hay más requerimiento del lóbulo prefrontal, digamos así. En cuanto a la función ejecutiva, no se constatan dificultades en la memoria de trabajo, aunque la ejecución varía a lo largo de las tareas, probablemente porque se va beneficiando con el aprendizaje. Y tampoco hay problemas claros en flexibilidad cognitiva ni planificación, aunque pueda haber un elemento ahí de cambio, donde parece perseverar en las respuestas anteriores, no recuerda bien el criterio, pero luego poco a poco lo va aprendiendo. En personalidad aparecen rasgos obsesivos, sintomatología depresiva, ansiedad, cognitivamente fatalista, problemas que tienen que ver con la autoestima, autoconcepto, tendencia a la sumisión, no llega a ser un trastorno, digamos, de relaciones en el sentido de dependencia a los otros, pero sí aparece un elemento, hay una tendencia. Aparecen comportamientos como consumo de alcohol y otras sustancias que tienen que ver con la desinhibición, también conducta explosiva, irritabilidad e ira. La conducta social, aparece esta hipersensibilidad en las relaciones, complaciente, desconfiado, resentido, eh, quiere agradar también, lo dice la familia, él quiere agradar a los otros. Tiene algunas dificultades leves a moderadas en trastorno del pensamiento, hemos visto alienación emocional, problemas en el control del yo, ¿vale? Y luego un estilo de personalidad bipolar, bipolar que tiene cambios, digamos así. Bipolar no quiere decir que sea un trastorno maníaco depresivo, quiere decir que tiene cambios en su estado emocional, ¿vale? Que puede estar muy maníaco, digamos así, tipo determinado, luego puede estar más bajo, etcétera, pero no llega a ser un trastorno maníaco depresivo, no es bipolar en realidad, ahora veremos. Y luego en el trastorno del apego aparece un estilo de personalidad tímido y sacrificado. Bueno, en cuanto al entorno, tiene problemas con la familia, tiene problemas con el matrimonio y tiene problemas en el trabajo. La actitud con el tratamiento ya se ve que es baja. Es decir, la motivación para ponerse en tratamiento, este paciente es bastante complicado. Es decir, él en parte no es consciente de lo que le está ocurriendo, no es consciente del trastorno que pueda tener, que vamos a ver ahora, sino que le achaca todo a problemas en la atención. En el caso del QEG, bueno, aquí se me ha escapado Antonio, tiene una neurometría compatible con una marcada desregulación emocional y del control de los impulsos, por la alteración que tiene de hipometabolismo en zonas frontales izquierdas y las redes que tiene que ver con la corte singular anterior. Conclusiones. Después de todo esto, como veis, el tema es complejo. Se podrían haber aplicado más pruebas. Dada la petición del paciente, dada la edad, hemos optado por utilizar aquellas que sean más eficaces, que obtengamos más información. Parece apuntar todo a un trastorno límite de personalidad. Por descripción, inestabilidad en las relaciones personales, que ya describe, él describe la familia, el tema de la autoimagen y los afectos y una impulsividad bastante intensa. Luego, una sintomatología ansioso-depresiva que parece ser reactiva, no forma parte de su rasgo de personalidad. Parece en algún momento como melancólico, un poco más melancólico, pero no es significativo. Hay una percepción subjetiva de estar deprimido, pero en realidad es más una sintomatología reactiva. Y luego, es verdad que el paciente está haciendo muchos esfuerzos por parar o no manifestar su personalidad de base. Se hace un esfuerzo cognitivo emocional muy importante. Esto puede llevar al agotamiento. Es verdad que nosotros le planteamos la valoración sin medicación. Es decir, cuando llegó el paciente dijimos, deja de tomarte durante 24 horas o un fin de semana, creo que fue, la medicación para ver cómo funciona. Y las pruebas, digamos así, que le aplicamos, las pruebas más objetivas,
el Aquarium, el Ice Cream y el electroencefalograma, se hizo sin medicación. Eso puede ser que las respuestas que dio en las escalas pudiera también estar mediatizada. ¿Vale? No se constata sintomatología con TDAH, ¿vale? Y los objetivos, finalmente, que planteamos son trabajar las ideas irracionales, que se están trabajando, respecto a las relaciones sociales, y el tema de la desconfianza, pero por otro lado la necesidad de estar con ellos, unos síntomas de venganza que aparecían también, algunos indicadores, pues hay que trabajarlo todo eso, que considerar las relaciones sociales y qué ventajas puede obtener. Aprender a autorregularse, esto es quizá la parte más importante. Enseñar estrategias cognitivas, trabajar con biofeedback, en este caso conductancia de la piel. Todo el tema que tiene que ver con la tolerancia a la frustración, la autoestima, trabajarlo con reestructuración cognitiva. Es decir, ¿por qué piensas eso? ¿Cómo puedes modificar esto ante una situación que te supone un estrés, una frustración? ¿Cómo puedes responder? Bueno, las técnicas que existen. Y luego facilitar habilidades de interacción social, situaciones de la vida cotidiana, trabajar la asertividad y relaciones sociales satisfactorias. Y finalmente, la valoración que nos planteaba el médico con el que hemos trabajado, especialista en TDCS, nos plantea una electroestimulación cerebral no invasiva con un protocolo determinado en esas zonas más prefrontal izquierdo y temporal derecho. Y planteaba un tratamiento con Abilify, 5 miligramos al día, y sertralina, 10 miligramos en desayuno. Con lo cual, digamos que cubrimos aquí. He querido traer este ejemplo porque, digamos que cubre de aspectos puramente cognitivos cómo se manifiesta el comportamiento, pero también qué base tiene desde el punto de vista psicofisiológico. Que bueno, y además sobre todo que sea tan más clínico, no tanto del tipo caso neuro que se ve con los test, sino de hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Porque hay mucha gente muchos profesionales que, bueno, que es verdad que siguen los manuales diagnósticos, que tienen una función y un cometido, pero el diagnóstico diferencial hay que hacerlo con herramientas, ¿no? Porque si no, pues esta persona pasa por varias medicaciones y una de ellas, pues, eh, el metilfenidato, ¿no? Que al final le causaba estrés con todo el motivo del mundo porque no tenía TDAH. Entonces, es muy interesante, sí. Mm. Ujú. Mira, nos preguntan por aquí. eh, ¿Esta orientación que se está planteando es un enfoque biologicista en su sentido puro? No, no. Tiene un informe neuropsicológico. La parte de redes neuronales, cómo están funcionando, a partir de pruebas que son cognitivas, porque el CPT que hemos utilizado en el protocolo de QEG es cognitivo, ¿vale? Es presentación de estímulos, asociación de estímulos, etcétera. Tiene la parte que es más psicológica, que es cognitiva, dominios cognitivos, atención, percepción, memoria, etcétera. La parte que es más conductual, cómo se manifiesta, desde el punto de vista que es comportamiento hacia afuera, hacia adentro, digamos así. Hemos visto valorado el apego, ¿vale? Y luego una parte más que tiene que ver con lo social, las relaciones con los demás, con lo cual, digamos que cubre lo neuro, ¿eh? Y lo psicológico dentro de tres dominios al menos amplios. De hecho, diría que los diagnósticos anteriores han sido más biologicistas y aquí, gracias a la neuro, se ha quitado un poquito, ¿no? Esa rastra de medicamentos que lleva a la espalda esa persona, Ujú, con pruebas pues, que evidentemente señalen si esa persona pues, tiene esos marcadores cognitivos, esos marcadores biológicos tan importantes que son útiles, ¿no? Pero al final, si hay mucha problemática social y le van a mandar psicofármacos, ujú, pues bueno, creo que sería interesante hacer esos análisis para lo que sirven los psicofármacos, ¿no? Entonces, eso. Vale, nos preguntan también que su regulación sí puede tener que ver con el historial familiar, bueno, pues ya un poco más profundizar en el caso, ¿no? Perdón, es que no lo digo bien, la autorregulación. Dice si la regulación puede tener que ver con rasgos de formación familiar. No, en este caso no parece que sea así. Es decir, el trastorno va más allá, tiene que ver con una personalidad. En este caso no aparece, digamos, desde el punto de vista genético, TLP en la familia. En este caso, aunque hay casos, tenemos un caso ahora donde hay miembros, al menos 8 miembros distintos de una familia tienen TLP. Eso puede ocurrir. En este caso no aparece ahí. Eh,
Pero la familia, por lo que valoré, la infancia de este niño, cuando era niño, no hay nada que sea significativo, excepto el acoso que sufrió en el ámbito escolar a los 14 años. La vida en las relaciones sociales en el hogar, no ha habido problemas, digamos, significativos. El nivel de estrés psicosocial que se valora también con la escala de Ra, etcétera, no aparece como que haya elementos significativos dentro de la familia, ¿no? De hecho, en la prueba salía el ambiente familiar y en las escalas, sobre todo. A ver. mm, Me están preguntando también. Vale, nos están preguntando que en cuanto a validez de pruebas paralelas, ¿qué correspondencia tendría en Explora con las pruebas de papel y lápiz? Bueno, vamos a ver. Intenta medir algunos procesos o similares, pero el problema de las pruebas de papel y lápiz tiene varios inconvenientes. Algunos son muy evidentes. Los problemas de psicomotricidad, las Sí, dispraxias motoras o grafomotoras que aparecen en algunos pacientes, o la presencia de temblores esenciales. O sea, evidentemente está condicionando eso. La rapidez de fluidez psicomotora, que digamos que puede estar haciendo que los test como claves de las Wechsler pues vengan mediatizados por eso. sí, Hay otras que tienen que ver con por ejemplo, el perfeccionismo. Tienen que hacer el trazo, persona más obsesiva es el trazo perfecto. Y la raya cuando tacha la parte de símbolos tiene que ser perfecto. Es decir, ahí también condiciona esa parte de ejecución. ¿Vale? Entonces, en este caso, esa representación de un estímulo, no toda la hoja que te queda por realizar, ni toda la cantidad de estímulos de animales que hay o de figuras geométricas, digamos que te está facilitando también que te centres en ese estímulo en concreto, en lo que te están diciendo, ¿no? ¿Vale? Es decir, luego no sabes lo que va a ocurrir. Entonces, de alguna forma, también te ayuda en casos de frustración, de agobios. En las pruebas de memoria y trabajo con números, hay personas que odian las matemáticas. Cuando le pones tú voy a decir unos números, ya se cierra en banda. ¿Eh? O es decir, puede haber elementos que pueden condicionar. Es verdad que se puede analizar. Si haces una valoración más amplia, pues comparar memoria visual con la auditiva, ver qué pasa en dígitos comparado con lo que aparece en span de dibujos. Puedes compararlo, porque cuando tienen la tarea donde es simplemente dar un pulsador, es mucho más sencillo y esa parte se quita. Eso no quiere decir que no vayas a valorar también la psicomotricidad, ¿vale? La coordinación motora fina, gruesa, cuando hay problemas del habla, por ejemplo, motricidad gruesa, fina, eso no quiere decir que no lo valores, pero quiere decir que hay que intentar que la prueba sea lo más pura posible y lo más ecológica posible. Porque tenemos pruebas que son muy puras, que son solamente símbolos, algunas pruebas en Inglaterra están utilizando, pero que tienen tan poco valor ecológico, que son puramente figuras, luego, ¿cómo va a hacer el paciente luego con una situación real? Por ejemplo, este paciente en una situación de real se descontrola y en un test aparentemente lo hace bien. Es decir, las pruebas de inhibición o los indicadores de inhibición de esta tarea son buenas. Sí, y además cuando quieras comparar pruebas, yo siempre también creo que es importante mirar el tipo de paradigma de tarea que se utiliza, ¿no? Eso, para la gente cuando queráis adquirir algún tipo de test o lo que sea, que miréis las propiedades psicométricas de los test y que miréis Mm. pues, los paradigmas de tarea que tiene. Porque realmente cuando tú sabes que una tarea tiene un paradigma go, no go, y conoces un poco el campo, ya sabes que los mejores test de atención suelen ser, independientemente del que tenemos en Explora, suelen ser de ese tipo de paradigma, ¿no? Entonces ya un poco te vas ubicando, puedes buscar información y encontrar estudios y artículos publicados. Nos pregunta también por aquí, a ver, vale, Pilar, ¿tienes eso en la página web de informe si quieres echarle un vistazo? ¿Vale? Dice, las tablas de funciones y procesos de las competencias evaluadas de los diferentes test están publicadas. Casi todos los test en sus editoriales tienen informes ejemplo. No sé si te estoy resolviendo la pregunta. A ver, Perdona, cuántas preguntas, qué bien. Sí, dime. perdona, me refería a las tablas que ha presentado Paco, uniendo todos los resultados de los diferentes tests. Me imagino que será un material tuyo personal, ¿no, Paco? Sí, no me importa, he puesto algún ejemplo.
Prueba otras son externalizantes, pero es un material que, bueno, que hemos utilizado, que hemos elaborado durante años. Pues en el momento lo publicaremos para que se tenga. Entonces queremos un poco reservarlo ahí, sobre todo de cara a la hora de explicarlo bien y por qué lo hacemos y cuáles son los modelos. Muchas gracias. A ti. Muy bien, pues con esto, bueno, nos preguntan también. Sí, bueno, al final todo este tipo de información lo podéis preguntar al correo, me lo voy a dejar aquí, de customer@netcora.com, por redes sociales o lo que tengáis a mano, ¿vale? También los correos que os ha llegado para el enlace del webinar. Y nada, sabed que siempre estamos colaborando como profesionales como Paco y que de vez en cuando pues vamos haciendo webinar. De hecho, si todo sale bien, Paco volverá a hacer webinar con nosotros a explicar cositas interesantes que se traen entre manos. Pero como no podemos hacer spoiler, pues ya con esto nos despedimos. Os doy a todos las gracias por participar y nada, espero veros pronto. Muchas gracias, Paco. Encantado, encantado.